esta. La voluntad de Dios se encuentra en su palabra. La voluntad de Dios es un poco más compleja de entender y hay tres aspectos diferentes de la voluntad de Dios en las Escrituras que los vamos a ver en esta mañana, que son su voluntad soberana decretiva, su voluntad revelada, preceptiva y su voluntad disposicional. Vamos a ver las tres. La voluntad soberana o decretiva de Dios también se conoce como la voluntad oculta. Es soberana, que Dios hace cosas que nosotros no entendemos, porque dice que Dios es soberano. ¿Qué quiere decir que Dios es soberano? Que Él hace como Él quiere. Él no le pide permiso a nadie para hacer las cosas, porque Él es soberano. Pero como hablábamos de los atributos de Dios, como Él es la sabiduría, nosotros podemos confiar en esa soberanía de Dios. Podemos confiar en que Él no se equivoca cuando toma una decisión. Entonces, Dios también, la voluntad decretiva o la voluntad soberana de Dios se conoce como la voluntad oculta, es soberana, porque muestra a Dios como el soberano gobernante del universo que ordena todo lo que sucede. Y es oculta a nuestros ojos, o sea que no la entendemos porque normalmente no somos conscientes de la voluntad de Dios hasta que sucede lo que Él ha decretado. Por eso mucha gente no entiende cuando Dios está obrando en ciertas situaciones. No, pero es que yo no entiendo, pastor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Sabe por qué pasa eso? Porque usted no conoce la voluntad de Dios. Cuando usted aprende a conocer a Dios, aprende a conocer su voluntad, entonces usted empieza a ver cómo Dios se mueve en las cosas que suceden a su alrededor. Esa es la voluntad oculta de Dios, no todo el mundo la ve. Él se mueve a veces en las circunstancias. ¿Cuántos no vinimos a los caminos del Señor por una circunstancia difícil? Y en ese momento estaba oculto a nuestros ojos, ¿cierto? No lo entendíamos. Pero después cuando vinimos al Señor, por esa situación hoy conozco del Señor. Gracias, Señor. ¿Sí o no? Lo entendimos fue ya después de que pasó, ¿cierto? No hay nada que ocurra que esté fuera de la voluntad soberana de Dios. Por ejemplo, fue la voluntad, ¿cuántos han leído la historia de José? Eso es muy, hasta ahorita en la semana tradicional de la iglesia tradicional eso la ponen, ¿no? A mí es la película que más me gusta, ¿no? La de José. Pero ahorita ya pronto la empiezan a poner. Pero fue la voluntad soberana de Dios que José fuera llevado a Egipto, padeciera en la prisión del faraón, interpretara los sueños del rey y finalmente salvara a su pueblo del hambre y fuera honrado por todos. Pero José, ¿cuándo lo entendió? Al final, cuando todo ya sucedió. Eso usted lo puede encontrar, se lo dejo de tarea. Hoy pégale una leída a la Biblia de tarea, lea Génesis del 37 al 50, léase esa historia. Ahí está la historia de José. Génesis capítulo 37 al 50. Hoy puede sacar un tiempito, después de que vea la película y las palomitas, saque un tiempito y pégale una leída a la Biblia a esos capítulos. Al principio José y sus hermanos ignoraban por completo la voluntad de Dios en todos los asuntos, pero a medida que avanzaban el plan de Dios se hacía cada vez más evidente. Y fue cuando José dijo, voy a leer unos versículos, ahí le adelanto la tarea. Fue cuando José dijo en Génesis 45, versículos 4 al 8, voy a leer en la versión Biblia libre, Génesis 45, 4 al 8, mire lo que dijo José, dice, José se ha revelado a sus hermanos, recuerde que vino una gran hambre y ellos estaban allá comprando alimento, pero no reconocían a José. Entonces José se revela a sus hermanos y él les dice, por favor, acérquense a mí, les dijo a sus hermanos. Se acercaron a él. Soy su hermano José, a quien vendieron como esclavo en Egipto. ¿Cómo quedarían esos hombres? Los van a matar, porque recuerde que él era el segundo al mando en todo Egipto. Dice,
a quien vendieron como esclavo en Egipto, pero no se preocupen ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido como esclavo aquí, porque fue Dios quien me envió antes que ustedes para salvar sus vidas. Tremendo, ¿no? Entendió la voluntad de Dios. Dice, el país ha sufrido de hambruna durante 2 años ya, pero habrá 5 años más sin arar ni cosechar. Dios me envió adelante de ustedes para asegurarse de que todavía tuvieran descendencia, o sea, para salvar al pueblo de Israel. Tremendo, ¿no? Para salvar sus vidas y de esta forma milagrosa. Así que no fueron ustedes quienes me enviaron aquí, sino, ¿quién lo envió? Podemos hacer los planes que queramos, pero se cumplirá la voluntad de Dios. Y sigue diciendo, Él fue quien me convirtió en el consejero principal del faraón, a cargo de todos sus asuntos y gobernante de todo el país de Egipto. En Efesios 1:11 se describe a Dios como el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Así se describe al Señor. Y dice que Él hace las cosas conforme a los designios de su voluntad. Y la voluntad soberana o decretiva de Dios se puede dividir en su voluntad eficaz o su voluntad permisiva. Ya vamos a ver de qué les estoy hablando. La voluntad soberana de Dios se debe dividir entre esas dos, su voluntad eficaz y su voluntad permisiva. Y esto lo debemos hacer para aclarar que Dios no, óigame bien y esté atento, Dios no hace directamente que todo suceda. Algunas cosas sí son el deseo de Dios, pero otras cosas Dios las permite porque indirectamente sirven para sus propósitos. Como en el caso de José. Dios no trajo eso a la vida de José. ¿Quiénes fueron los que lo vendieron? Los hermanos. Dios, ¿qué hizo? Aprovechó esa circunstancia para sus propósitos. La voluntad permisiva de Dios permitió los pecados de los hermanos de José para alcanzar un mayor bien. En cada maltrato de José, Dios tenía el poder de intervenir, pero permitió el mal y en ese sentido quiso soberanamente que sucediera. La voluntad revelada o preceptiva de Dios no nos es oculta, sino que está revelada. Esa es la voluntad revelada o preceptiva, hablando de los preceptos de Dios. ¿Dónde están los preceptos de Dios? En su palabra. Esa es la otra voluntad, es la que está revelada en su palabra. Sus preceptos están claramente declarados. Dice Miqueas 6:8, en la versión palabra de Dios para todos. Oiga bien, Miqueas 6:8 dice, hombre, si el Señor ya te ha dicho lo que está bien, y Él ya te ha dicho lo que quiere de ti. ¿Qué quiere de ti el Señor? Que seas justo, que te guste mostrar fiel amor y que vivas humildemente con el Señor. Esa es la voluntad preceptiva de Dios que está aquí. Entonces decía, es una parte de la voluntad de Dios. ¿Quieres conocer una parte de la voluntad de Dios? Está aquí. Sus preceptos, sus mandamientos, sus estatutos, todo eso es lo que Dios quiere que tú hagas. La voluntad preceptiva de Dios es lo que Dios quiere que hagamos o no hagamos. Por ejemplo, la voluntad de Dios es que digamos la verdad, que nos arrepintamos y que nos volvamos a Dios. Esa es su voluntad. Como primera medida. Si tú no conoces al Señor, si tú todavía no tienes una relación con Dios, en primera instancia, esta es la voluntad de Dios para tu vida. Que tú vengas en arrepentimiento y que te vuelvas al Señor. Como primera medida. Dice Hechos 3:19 en la versión Reina Valera. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ese es el primer paso. Arrepentirse. Buscar la voluntad del Señor. Dice, arrepiéntase y conviértase para que sean borrados sus pecados. La voluntad revelada de Dios es que no cometamos adulterio ni nos emborrachemos.
Dice 1 Corintios 6:18, mire lo que dice. Dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Ahí está la voluntad revelada de Dios. ¿Cuántos no fuimos guardados? Porque sobre todo en la juventud, en la adolescencia, es la fornicación, el sexo antes de, porque Dios guardó la sexualidad dentro del marco de ¿qué? Del matrimonio, para guardarnos, para que eso sea solamente, exclusivamente para nuestra pareja. Pero ¿cuántos quizás no contrajeron una enfermedad de transmisión sexual? Porque el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y eso está en la palabra. Dios advierte, Dios dice. Esa es la voluntad revelada de Dios en las Escrituras. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino. O en otras palabras, no se emborrachen. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que no caigamos en la borrachera. Dice, sino antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Cómo somos llenos del Espíritu? Aquí lo aprendimos. ¿Sí recuerdan cuando estábamos hablando de Efesios? Ser llenos del Espíritu. ¿Cómo somos llenos del Espíritu? Con la palabra. Ser llenos del Espíritu, llénate de la palabra. ¿Quién inspiró la palabra? El Espíritu Santo inspiró la palabra. Ser llenos del Espíritu es llenarnos de la palabra y caminar conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo usted ve que una persona está llena del Espíritu? Pastor, porque se cayó allá y empezó a temblar. ¿Será que eso es verdad? Está ya temblando, está llena del Espíritu. Sí, está temblando y se cayó y todo. Pero resulta que allá afuera es un blasfemo, dice groserías, toma, fuma. Y aquí supuestamente fue lleno del Espíritu. No, Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Cuando tú estás llena del Espíritu, lleno del Espíritu, eso se va a ver reflejado. Y de hecho el libro de Efesios lo veíamos, ¿no? Relaciones guiadas por el Espíritu Santo. Entonces, cuando la mujer está llena del Espíritu, ¿cómo es esa mujer? Lo aprendíamos. ¿Cómo es con su esposo? Virtuosa. Honra a su marido, lo respeta. ¿Sí o no? ¿Cierto que sí? Es hacendosa en el hogar, llena del Espíritu. Porque puede saber mucha palabra, sí, porque también lo hay, ¿no? Hombres o mujeres que saben, oh, y así dice la palabra del Señor, y se sabe el Salmo 119 todo completico. Pero ahí mira usted su carácter y ahí no hay llenura del Espíritu. Estamos obligados a obedecer la voluntad revelada de las Escrituras, es nuestra obligación. Pero sin embargo, también tenemos la capacidad de desobedecer la voluntad de Dios. Por ejemplo, la voluntad revelada de Dios para Adán y Eva era que fueran ¿qué? Fructíferos. ¿Recuerdan allá en Génesis? El Señor les dijo, sean fructíferos, multiplíquense, cuiden de este jardín, ahí les dejo. Pórtense bien, mis chinitos. Pero les dijo, cuiden el jardín, sojúzguenlo, gobiernen la tierra, pero no se vayan a comer ese árbol. Por favor, no se lo coman. Ahí estaba la voluntad preceptiva de Dios. Ya había una palabra. No estaba la Biblia, pero ya había un mandamiento de Dios. ¿Cuál fue? No coman de ese árbol. Pero lamentablemente, ¿qué pasó? Se rebelaron contra la voluntad revelada de Dios y las consecuencias que sufrieron demuestran que no podían excusar su pecado. Tampoco podemos pretender que nuestro pecado simplemente cumpla la voluntad soberana de Dios. Es que no, yo caí en esto porque era la voluntad de Dios que yo cayera en eso. No. Ya eso es parte de su pecado y las consecuencias son por su pecado. La voluntad de Dios era que Jesús sufriera y muriera, pero los responsables de su muerte tuvieron que rendir cuentas. Si, aunque era la voluntad de Dios que Cristo viniera y muriera, sin embargo,
los que participaron allí tenían que rendir cuentas. Lo vemos en el caso de Judas, ¿no? Que de hecho Jesús mismo lo dijo en Marcos 14:21. Él dijo: a la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. ¿Va a dónde? A ser crucificado, a ser dado muerto. Dice: mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Qué tremendo, ¿no? O sea que estaba diciendo que sí tenía que pagar las consecuencias de lo que hizo. La voluntad disposicional de Dios tiene que ver con su actitud, su voluntad y disposición a lo que Él le agrada o le desagrada. Cuando hablamos de esa voluntad disposicional, hablamos de lo que le agrada a Dios o lo que le desagrada. Por ejemplo, ¿Dios quiere que todos los hombres sean salvos? ¿Sí o no? Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Esa es la voluntad disposicional, como la buena voluntad del Señor. Él quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad, ya que a Él le agrada traer salvación a la vida de los hombres. Dice primera de Timoteo 2:3-4, dice: eso es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador, ya que Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Sin embargo, esta es una expresión de la disposición de Dios y de la buena voluntad de Dios hacia los perdidos, ya que Él quiere que todos se salven, pues si no fuera así, Dios no habría enviado el Salvador. Si Dios nos quisiera que todas las personas se salvaran, Él no hubiera enviado a Cristo. Sin embargo, ahora sí voy ahí, aunque en el corazón de Dios Él desea que todos se salven, no todos se salvan. No todos se salvan porque no todos creen. La única condición para que tú puedas ser salvo, ¿cuál es? Creer que tú eres un pecador y que necesitas de la salvación de Dios. Esa es la única condición. Las obras, los frutos ya son una evidencia de que Dios está obrando en tu vida, pero no cuentan para la salvación, no cuentan. Porque eso lo traíamos de la iglesia tradicional, ¿no? No, es que si yo me porto bien, entonces Dios me va a abrir las puertas. Si me porto mal, no, porque si eso fuera así, volvemos a lo mismo. Cristo no hubiera venido a morir por nosotros. Amén. En conclusión, la voluntad de Dios involucra tres aspectos. La voluntad soberana de Dios se revela en sus decretos inmutables, como por ejemplo el decreto cuando Él dijo: sea la luz. Dios dijo: sea la luz, y hubo luz. ¿Y eso se ha acabado? No se ha acabado, ¿cierto? Hay luz. Dios dijo: mientras estén el cielo y la tierra, va a haber cosecha, va a haber siembra, va a haber estaciones. ¿Eso ha cambiado? Por toda la historia siempre ha habido estaciones, desde que está la raza humana, siempre ha habido estaciones. Esa voluntad soberana de Dios, esos decretos de Dios. Él dijo que iba a venir un Salvador, ¿y qué pasó? Vino. Pero Él también dice que va a venir a juzgar a todo el mundo y a toda la tierra, y eso se va a cumplir también. Un ejemplo de su voluntad permisiva, que Dios permitió algo con un mayor fin, fue cuando permitió, por ejemplo, que Satanás atormentara a Job. ¿Sí han leído la historia de Job? Ahí está su voluntad permisiva, ¿sí ve? A veces Dios permite situaciones, pero todo con un bien mayor, con un propósito mayor, ¿sí? Cuando reflexionaba sobre esto, todos saben del proceso que acabamos de pasar, ¿cierto? A veces Dios en su soberanía permite esa voluntad permisiva, de que pasemos por ciertas circunstancias. No las hace Él, porque volvemos a lo mismo. ¿Quién fue el que vino y le trajo todas esas cosas a Job? ¿Dios o Satanás? Satanás, ¿cierto? Pero Satanás tuvo que pedirle permiso ¿a quién? A Dios. Pero Dios permite bajo su voluntad para sus propósitos, ¿sí? Entonces, muchas veces Dios permite situaciones, pero con un propósito mayor.
¿Sí? ¿Cuál es el principal propósito por el cual vino Cristo a la tierra? ¿Qué vino a traer? Salvación, ¿cierto? Él no vino a traernos mercados, a hacernos millonarios, no. El principal propósito de Dios es la salvación. ¿Se acuerdan cuando hablábamos acerca del gozo hace poquito? Que yo ponía un ejemplo. Decía, voy a poner este ejemplo, lo digo con todo temor y reverencia, que ponía dos ejemplos de si tú tienes un familiar que está en las drogas, si tú tienes un familiar que está en el alcohol, y tal vez ese familiar, por causa de ese pecado, termina en una cama postrado, mal. El deseo de tu corazón es que esa persona, ¿qué? Se levante, ¿cierto? Esa es tu voluntad, ¿no? Lo que yo quiero, lo que yo quiero que se haga. Señor, sánalo, levántalo. ¿Cierto que sí? Pero recordemos que está la voluntad de Dios, ¿no? Dice Romanos que la voluntad de Dios es que buena, agradable y perfecta. Lo que pasa es que muchas veces, como no conocemos la voluntad de Dios que está en su palabra, pues cuando suceden las circunstancias no entendemos la voluntad de Dios. Pero entonces decía, ese familiar está allí y nuestro deseo es que ese familiar se levante, ¿cierto? Pero si tú supieras que ese familiar va a volver a las mismas y tal vez en esas circunstancias va a terminar peor o va a morir de una vez y se va a condenar, no va a tener tiempo de decirle al Señor, perdóname. O tal vez ese familiar está allí y en lugar de que el Señor lo levante, Dios hace su voluntad. ¿Qué fue lo que vino Cristo a traer aquí a la tierra? Dios hace su voluntad y salva a esa persona en lugar de sanarla, la salva y esa persona parte con el Señor. ¿Qué es mejor? ¿Mi voluntad o la voluntad del Señor? La voluntad del Señor, ¿cierto? Es difícil, yo no le estoy diciendo que sea fácil, se lo estoy diciendo acá porque lo he vivido en carne propia. Les voy a contar un poquito acerca de cómo fue el proceso de lo que el Señor hizo en estos días. En estos días yo me levanté, lo hago para la gloria y honra del Señor. En estos días me levanté y yo tenía mucha angustia. Me levanté con angustia. Cuando las mamás han sentido angustia por sus hijos, los papás han sentido angustia por sus hijos. Me levanté con esa angustia. ¿Cuántos conocen el carácter de sus hijos? Bueno, cuando están pequeños más o menos, pero cuando están grandes ya uno conoce más, ¿cierto? Y dice, por ejemplo, es que yo sé que mi hijo es muy noble, ¿cierto? Muy noble, muy influenciable, ¿cierto? Yo como papá, yo conozco el carácter de mis hijos. Mi hijo que partió, yo conocía su carácter. Y me levanté con esa angustia. Yo decía, Señor, mi hijo tan noble, pero si mi hijo no se arrepiente, mi hijo se va a condenar. Y yo me imaginaba en ese momento mi hijo con su carácter noble, que todo el mundo lo expresó en el velorio, ¿cierto? Fue una de las cosas que más como recalcaron, la nobleza. Yo me imaginaba, mi hijo está hallando allá al fondo en esa condenación eterna, esa angustia tan tremenda, clamando, papi, mami, ayúdenme. ¿Qué hago acá? No puedo salir de acá. Eso me llenó mi corazón de angustia. ¿O a usted no le llenaría de angustia? ¿Usted se ha puesto a imaginarse eso? Alguien decía, debemos orar porque nuestros hijos no nos falten, ¿en dónde? En el cielo. Y se llenó mi corazón de angustia, y unos días después el Señor me guía, me lleva a orar. Yo siempre he orado por la salvación de mis hijos, porque eso es orar con un propósito, la voluntad de Dios, que se salven mis hijos, ¿cierto? Y el Señor me guía a orar, y yo estaba orando con mi esposa, y yo digo, Señor, voy a hacer esta oración con todo temor y toda reverencia, porque sé lo que estoy orando. Y yo empecé a orar por la salvación de mi hijo. Y le dije, Señor, ¿se acuerdan que Dios conoce el futuro? Dios conoce todo lo que va a pasar, Dios conoce el corazón de las personas. Yo le dije, Señor, tú conoces el corazón de mi hijo. Y si mi hijo se ha de perder por causa de su pecado, porque todos tenemos una lucha en algún área, hay algo que nos gana y nos lleva a pecar y a desobedecer al Señor por el área que sea.
si mi hijo te ha de desobedecer, tú conoces el futuro de mi hijo. Si mi hijo no te ha de servir, si mi hijo se ha de perder, Señor, con todo temor y toda reverencia lo digo, yo prefiero que tú te lo lleves, pero que lo salves. Y yo le dije, Señor, tal vez me va a hacer falta aquí un tiempo. Como le decía a mucha gente ahí en el velorio, yo tengo 43 años, tal vez me queden 40, 50, no lo sé. Pero yo prefiero que mi hijo me haga falta estos años, pero que no me haga falta ¿en dónde? Tal vez en nuestro anhelo, en nuestro deseo, nuestra voluntad sería que él estuviera aquí, ¿cierto que sí? Como ponía el ejemplo del enfermo terminal, Dios levántalo, sánalo. Pero si yo sé que va a ir a cosas peores y tal vez va a morir allí, se va a condenar, ¿qué es lo mejor? ¿Que se sane o que se salve? Que se salve, que se cumpla la voluntad ¿de quién? De Dios, su voluntad. Y lloré, mire, lloré de esa manera y empezó el proceso con mi hijo. Empezó este proceso que llevó 40 días. Y a Steven le diagnosticaron la leucemia, empezó su quimio, en la segunda quimio él se quedó y se complicó. Pero en ese momento, cuando mi hijo estaba allí en ese respirador, en coma inducido, yo tuve la oportunidad de acercarme a los oídos de mi hijo y decirle, hijo, pídele perdón al Señor. Hijo, este es el momento para que tú te arrepientas y te pongas a cuentas con el Señor. Y mientras mi hijo me escuchaba, porque aún las personas cuando están en coma, el único sentido que no pierden es este. Pregúnteselo a cualquier médico, él se lo va a decir. Cuando una persona está aún inducida en coma, el único sentido que no se pierde es este. De hecho, cuando el Señor los levante a servir, vayan y busquen a esos hombres, mujeres que estén en coma y predíquenles. Vayan, que el Señor les abra las puertas y vayan y en ese último momento vayan y sálvenles, que el Señor haga la obra y se salve esa alma. Y yo tuve la oportunidad de hacer eso con mi hijo varias veces. Y yo le decía, mi hijo, esto, y él lloraba. Yo iba y me sentaba, él se calmaba, cuando yo volteaba a mirar, él otra vez estaba llorando y yo me paraba, hijo, pídele perdón al Señor, arrepiéntete, porque él tenía muchos argumentos contra el Señor. Uno de los argumentos era por qué le estaba pasando eso a él, por qué se le descubrió ese cáncer, esa leucemia, él luchaba con Dios. O sea, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y yo le decía a mi hijo, yo sé que tú tienes tus argumentos, pero pídele al Señor que te ayude a entender. Señor, no entiendo, dile, Señor, no entiendo, pero ten misericordia. Yo le decía, Señor, revélate a mi vida, dile al Señor, revélate a mi vida, yo te pido perdón por mis pecados. Mi hijo fallece de muerte cerebral por muchos factores, se colapsó en la presión de su sangre, eso le llevó a que se le colapsaran órganos, bueno, en fin, él termina con muerte cerebral. Y en medio de mi lucha yo luchaba porque yo el Señor, ¿se acuerdan en la palabra del gozo que el Señor decía que a veces hay cosas que son para que las obras de Dios se manifiesten en las personas, situaciones, enfermedades o cosas así? Y yo estaba en mi lucha, yo decía, Señor, ¿será que tú lo vas a levantar? Señor, ¿será que tú lo vas a sanar y Él se va a levantar a servirte de una manera tremenda? Ese era mi anhelo, mi deseo, mi voluntad tal vez, ¿cierto? Yo me imaginaba, Steven se va a levantar y va a decir, no, cuando estuve en coma yo vi al Señor y el Señor me habló y un testimonio tremendo y a servirle al Señor. Ese era mi deseo. Pero se tenía que cumplir, ¿qué? La voluntad del Señor. Y se cumplió la voluntad del Señor. Mi hijo fallece, pero mi hijo se va con el Señor. Mi hijo se fue con el Señor. Y en medio de todo yo orando, porque lógicamente viene la lucha. Y yo después de esa noche, cuando ya estábamos alistándonos para el velorio, yo me arrodillé y yo le dije, Señor, gracias. Es duro, es difícil, Señor, pero gracias porque se haga tu voluntad. Pero estaba la duda, yo dije, Señor, trae seguridad a mi vida y confírmame si mi hijo está contigo. Esto no se lo dije a nadie, sino que lo oré para mí y para el Señor. Y el Señor por medio, allá en el velorio, por medio de un siervo, empezamos a hablar, Pastor Álvaro,
Y empezamos a hablar y él me dice, mire hermano, el miércoles a mí me pasó esto. Cuando estaban orando aquí, el miércoles, él estaba también allá en su iglesia en servicio y él iba a bajar y estaban en el tiempo de la alabanza y la adoración. Y él dijo, yo iba a decirle a la iglesia, vamos a orar por los hermanos, vamos a orar por Steven. Dice, y en ese momento me entró una tristeza en el corazón y el Señor me paró y no me dejó. Dije, y en ese momento Dios me permitió tener una visión, y en esa visión yo veía a Steven y había un Steven, él lo dijo allá, esa noche él lo dijo allá, cuando oró. Él dijo, yo veía a un Steven, pero de ese Steven que estaba salía un Steven nuevo, cambiado, porque ya no tenía aretes, ya no tenía pues las cosas que tenía mi hijo, ya salía uno nuevo. Y yo en ese momento le extendí el brazo y le dije, pastor, gracias y gloria al Señor, porque me estás confirmando algo que yo le estaba pidiendo. Y él no lo sabía, yo no había hablado con él, pero ahí el Señor me confirmó que Steven está en la gloria del Señor. Y para completar, se terminó todo, porque el Señor es así de bueno, de maravilloso. Cuando terminamos todo esto, mi hija me habló, porque gloria al Señor, en medio de todo lo que está pasando, Dios también se glorificó en la vida de mi hija. Y para la gloria del Señor lo digo nuevamente, mi hija está en los caminos del Señor. Por medio de todo esto que pasó. Pero se está cumpliendo la voluntad de Dios. Y ella me cuenta, papi, mira, pues el Señor da dones, ¿no? Y mi hija tiene unos dones dados por el Señor, que le doy gloria al Señor y le digo, bueno, ahora hay que trabajar y ponernos al servicio de la iglesia esos dones. Pero mi hija me dice, en el momento que estaban orando aquí el miércoles, el Señor me habló y oraban por muchas cosas y el Señor le habló, le dijo, Él se va conmigo. 2 veces se lo dijo. La voz del Espíritu Santo a su corazón, Él se va conmigo. Ella me dice, papi, yo no te lo puedo explicar, pero cuando yo tengo visiones con el Señor, pues yo sé que es del Señor. Me dijo, y el Señor me permitió en una visión ver el cuerpo de Steven allá en la clínica, allá como estaba en la UCI, cuidados intensivos, y no te lo puedo explicar, pero yo es como si yo hubiera entrado en el cuerpo de Steven y yo escuché el eco de la cabeza de Steven, el eco de su voz cuando él decía, sí, Señor, te acepto. ¿Y ahí qué estaba haciendo el Señor? Nuevamente confirmándome lo que yo le estaba pidiendo. Y por eso en ese velorio mucha gente se extrañó. Bueno, pero yo veo al pastor tan tranquilo, yo lo veo tan... Yo estaba feliz. Y parece loco, ¿no? Pero ¿quién no se pondría alegre o gozoso de saber que su hijo está con Cristo? Que su hijo está con el Señor. Vuelvo y digo, tal vez nos hace falta aquí un tiempo, pero nada se compara con la eternidad. Nada se compara con que tú sepas que tu hijo se fue con el Señor, que tu hijo fue salvo. Y por eso mamás, papás, oren por la salvación de sus hijos. Y no le estoy diciendo que vaya y haga la misma oración que yo hice, ¿no? No, eso solamente lo da Dios, ¿no? Y Él sabe a quién se lo da. Pero empiece a clamar por la salvación de sus hijos. Tal vez usted parta y usted no sabe, oiga, yo me voy y ¿será que mis hijos sí se van a salvar? ¿No se ha puesto a pensar eso? Porque usted se va y sus hijos quedan acá. ¿Y será que sí le van a servir al Señor? ¿Será que sí van a buscar del Señor? Mire la urgencia. Y por eso hablaba de que cómo Dios permite a veces circunstancias, porque yo digo, yo hice esa oración y empezó el proceso con mi hijo Steven. Pero todo eso que Dios permitió era para algo que mayor, para que se cumpliera que su voluntad. ¿Cuál era la voluntad de Dios en medio de este proceso para la vida de mi hijo? Salvarlo. Esa era la voluntad del Señor. Y yo le doy gracias a mi Señor. Miren, ustedes no se imaginan, los primeros días yo no dormí de la angustia, pero después del primer día de la velación, yo ese día no pude dormir, pero del gozo. En serio se lo digo, yo no podía dormir, pero del gozo. Como cuando a los niños les dicen, vamos a ir a piscina, ¿sí se recuerdan? Vamos a piscina y eso uno no dormía porque esa ansiedad, vamos a ir a piscina, así. Y yo me acosté con una sonrisa en mi boca, feliz de lo que sé que mi hijo está en las manos del Señor. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí.
Vamos a darle gracias al Señor. Invito a que se ponga sobre sus pies. Hay un proverbio que dice: encomienda al Señor todos tus caminos, busca su voluntad en todo lo que hagas, su voluntad. Porque aunque a veces no es fácil, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Entonces le invito a que cierre allí sus ojos. Y si tal vez usted ha estado haciendo su voluntad, o si no sabe si está haciendo la voluntad del Señor, usted pídale al Señor primeramente perdón por hacer usted las cosas a su manera, y pídale al Señor que lo ayude a hacer su voluntad, que se haga la voluntad de Dios en su vida, que se haga la voluntad de Dios en sus hijos, que se haga la voluntad de Dios en su familia, pero primeramente en su vida. Amén. Primero en su vida. Y vamos a darle gracias al Señor. Padre de la gloria, te damos gracias en esta mañana una vez más, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor bendito, por permitirnos estar hoy en este lugar adorándote, alabándote, Señor. Y queremos poner nuestras vidas una vez más delante de ti, Padre eterno. Primeramente pidiéndote perdón, Señor. Señor, perdónanos si hemos sido sabios en nuestra propia opinión. Señor, perdónanos si hemos querido hacer nosotros nuestra propia voluntad, Rey de Gloria. Si queremos hacer nuestros propios planes sin contar contigo. Si queremos hacer nuestra voluntad por encima de la tuya, Señor, perdónanos. Perdónanos si no hemos entendido la voluntad tuya para nuestra vida, Señor. Ayúdanos a meditar más en tu palabra, Rey de Gloria, porque entonces allí vamos a entender todo lo que tú quieres hacer en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a amar tu palabra, Rey de Gloria, porque allí está revelada esa voluntad tuya para nosotros. Y aprenderemos a entender cuando vengan las circunstancias que siempre seguirás obrando tu perfecta voluntad, Señor. Padre, gracias, gracias por tu misericordia, por tu bondad, gracias por tu palabra, Señor. Hoy te pedimos tu favor, tu gracia, Señor. Pedimos, Señor, que nos ayudes a caminar en pos de tu voluntad, Padre. Y pídele allá al Señor: Señor, yo te pido que tú reveles tu voluntad para mi vida, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga, Señor? ¿En qué te puedo servir, Señor? Padre, ayúdame, Señor bendito, ayúdanos a todos, Señor, a poder seguir caminando en pos de tu voluntad, Señor. No nos dejes hacer nuestra voluntad, Señor. Si tienes que trancar algo, tráncalo, Señor. Si tienes que mover algo, muévelo, Señor. Pero no nos dejes hacer nuestra voluntad, Señor. Que se haga la tuya, porque la tuya es perfecta, la tuya es buena, la tuya es agradable, Señor. La mía no, Señor, la mía es egoísta. Por eso, Señor, te doy gracias. Te doy gracias, Señor bendito. Gracias. Gracias, Padre eterno. Te honramos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti. Gloria a ti, Señor. Adoramos. Te adoramos y te bendecimos, eterno Rey, en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, bendito Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre eterno. Aleluya. Seguimos honrando al Señor. Lo invito para que se disponga conforme al Señor le haya prosperado, con la ofrenda voluntaria, con su diezmo, con su ofrenda. Hágalo
voluntariamente y hágalo como dice la Escritura, con alegría, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Mientras usted pasa, les recuerdo nuestros próximos servicios. No olviden, todos los miércoles a las 7 de la noche estamos acá en nuestro estudio bíblico, estamos estudiando acerca del tema de la mayordomía. Deseamos seguir avanzando con ese tema. Entonces, todos los miércoles a las 7 de la noche nos vemos en este lugar. De igual manera, para las mujeres, les invitamos también, el grupo de mujeres de este lugar, es un grupo en conjunto con la iglesia del pastor Edwin, un grupo de mucha bendición, se llama Maestras del Bien. Entonces no olviden que todos los viernes a las 7:30 de la noche se pueden conectar en línea para que sean edificadas en la palabra. Es un grupo de enseñanza bíblica y de oración. De eso se trata el grupo de mujeres. Mujeres sabias, mujeres maestras del bien. Y los sábados, confiando en el Señor, seguimos con el servicio acá en la casa del Señor para tener la casa ordenada, arreglada, bonita como para el Señor. Todos aquellos que dispongan del tiempo, que lo quieran hacer voluntariamente, de 7:30 a 9 más o menos estamos, 7:30, 8:30, lo que el tiempo disponga, pero pues esto se hace rápido. Estamos aquí haciéndole aseo a la casa de Dios, entonces les extendemos la invitación a los que quieren hacerlo voluntariamente y dispongan del tiempo. Y el próximo domingo nuevamente nos vemos en este lugar para seguir adorando al Señor, para seguir honrándolo. Quería empezar con el tema del discipulado hoy, pero pues en vista de todo lo que sucedió, pues no. Pero ya este próximo domingo retomamos. ¿Oyeron? Nuevamente retomamos, porque tenemos que seguir perseverando. Hay mucho trabajo por hacer, muchachos, mucho trabajo. Hay harto trabajo. Dios nos encargó de llevar el regalo de salvación. La gente necesita salvación. Amén. Entonces los animo. Yo me gozo. A ustedes les le parezca raro, pero yo me gozo de que mi hijo esté en la gloria del Señor. Eso es no se imagina ese regalo tan maravilloso que me dio el Señor. Y todo lo que va a seguir haciendo en este lugar para la gloria de Él. Amén. Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y con esto quedamos despedidos. Amén. Póngase sobre sus pies. Padre, gracias una vez más. Te honramos, te bendecimos, Señor. Gracias por este tiempo maravilloso que tuvimos en tu palabra, en tu presencia, adorándote, alabándote, Señor. Gracias, Señor bendito. Exaltamos tu santo nombre, pedimos tu favor, tu gracia durante este resto de día, durante esta semana, Señor. Ayúdanos a que todo lo que nosotros hagamos sea de palabra, de hecho lo hagamos como para la gloria tuya, Señor. Ayúdanos a hacer testimonio allá afuera, a hacer luz, Señor. Ayúdanos a tener más comunión contigo, Señor bendito. Ayúdanos a no olvidarnos de tu palabra, sino amarla. Ayúdanos a amar la Escritura, porque allí vamos a conocer tu voluntad, Señor. Y te damos gracias, eterno Rey. Bendecimos las ofrendas, Señor. Gracias porque eres tú el que provee, eres tú el que bendice. De lo recibido de tu mano es que nosotros damos, porque tú eres el que nos da todo, Señor. Tú nos das las fuerzas para trabajar, tú nos das la sabiduría para hacer las riquezas. Tú eres el que abre las puertas, tú eres el que pone las personas correctas. Tú lo haces todo, Señor. Nosotros solo somos mayordomos en esta tierra. Por eso te damos gracias, Señor. Gracias. Y bendecimos tu santo nombre. Oramos por nuestros hermanos, Señor bendito. Queremos orar para que les sigas dando fortaleza, Señor. Yo oro por la vida de Cristina, Padre eterno, y te pido que tú la llenes de tu paz, de tu gozo, a su familia, Señor. Pido también por mi familia, Rey de Gloria, para que nos sigas dando esa fortaleza, Señor bendito, que les permita, Señor, permíteles, Padre, sentir ese gozo que tú me has permitido sentir a mí, Señor. Dales de ese gozo, Rey de Gloria, por favor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias. Gracias, Señor bendito, en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Un saludo a las personas que se conectaron, que el Señor les bendiga. Nos vemos nuevamente el miércoles, confiando en el Señor, en el estudio bíblico de la mayordomía. Bendiciones.